Sean todos bienvenidos a este podcast conocido como Minuto Crítico. ¿Por qué Minuto Crítico? Porque muchas cosas relacionadas a la medicina, ese primer minuto de contacto, ese primer minuto de diagnóstico y tratamiento es el que probablemente va a cambiar la vida de una persona. Así que el día de hoy vamos a entrevistar al doctor Alan Díaz. Él es especialista en medicina interna y para comenzar vamos a arrancar con un par de preguntas un poco calientes. Así que, doctor Alan, primera pregunta. Cuando usted está en la emergencia de medicina interna, ¿cuáles son las 2-3 cosas más comunes que llegan a la emergencia? Sí, bueno, una de las más comunes, pacientes diabéticos descompensados, pacientes hipertensos descompensados y también tenemos muchas veces pacientes con derrames cerebrales. Diríamos entonces que si se agrupara dentro de esa sombría de enfermedades, son realmente las enfermedades crónicas las que están haciendo problemas en nuestra población. Así es. Definitivamente las enfermedades crónicas son las que usualmente llegan a descompensar al paciente y son la mayoría de las emergencias médicas que atendemos en medicina interna. Y una vez llega un paciente, digamos, dicen, viene un paciente de 50 años, hombre, sudoroso, frío, se siente muy mal. Usted como internista, ¿qué es lo que hace en un minuto? ¿Qué es lo primero en lo que se enfoca un internista para evaluar a alguien en una emergencia? En una emergencia lo principal y lo primero son toma de signos vitales. Una vez reconocemos si hay algo bueno o algo malo, uno actúa en base a lo que encuentra. Pero definitivamente la toma de signos vitales tiene que ser lo primero que uno hace en una emergencia. Una de las cosas que he aprendido yo desde mi punto de medicina general y que tal vez no me entrenaron mucho para reconocer algunas cosas dentro de la emergencia, pero una de las cosas que más aplico en mi práctica diaria es tomar la glucometría como un signo vital. Porque a veces estoy pensando en un montón de cosas y no hemos revisado la glucosa Sí. Y afecta mucho. Definitivamente. Muchas veces una hipoglicemia o una hiperglicemia puede enmascarar realmente lo que está ocurriendo. Entonces definitivamente sí es parte del abordaje dentro de la emergencia. Ok. Si un familiar, digamos que usted esté teniendo alguna emergencia o quiera prepararse para una emergencia, ¿qué es lo mejor que puede hacer uno como familiar si, por ejemplo, su papá, su hermano, su tío en la casa le dice, fíjate que me siento bien mareado, no sé, me siento bien raro, siento como que me aprietan el pecho? O sea, uno como familiar, ¿qué puede hacer rápido para evaluar si ocupo llevarlo al médico de emergencia o no? Bueno, realmente si el cuerpo está avisando de que algo no está bien, lo mejor que uno puede hacer es lo más pronto buscar atención médica. Sin tanto esperarse, mire, probemos un tecito, probemos cómo hace un diente de ajo. Así es. ¿Y qué es lo peor que podría hacer uno como familiar en vez de llevarlo al médico? Lo que tal vez usted ha visto todos estos años en historias que cuentan los pacientes, ¿qué es lo peor que uno realmente podría hacer? La automedicación. Definitivamente dar un medicamento porque se lo recomendó el vecino o porque el paciente ya tuvo una experiencia con ese medicamento y dárselo a otra persona puede ser lo peor. Ok, gracias. Así que les presento, doctor Alan, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Le gustaría presentarse? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué es un internista? ¿Puede comentarlo? Bueno, un gusto. Mi nombre es Alan Díaz, yo soy médico especialista en medicina interna en la ciudad de San Pedro Sula y bueno, estoy para servirles. Gracias. Pregunta importante. ¿Qué es un internista? ¿Hay diferencia entre un médico interno y un médico internista, como a veces dicen en los periódicos? Sí, realmente esa es una pregunta curiosa, ¿verdad? Porque muchas personas no saben realmente lo que es. Vamos a aclarar primero, ¿verdad? El médico interno es el médico que está haciendo su entrenamiento en el 7º año de medicina usualmente y es el que está en las hospitalizaciones y que todavía es parte del pregrado. Y ya el médico internista es una de las 4 principales ramas. Ahí podemos tener cirugía, pediatría, ginecología y medicina interna, que básicamente son las 4 ramas de la medicina. Entonces, ¿qué hace un internista? Buena pregunta. Básicamente nosotros evaluamos pacientes en donde damos seguimiento a enfermedades crónicas y también algunas enfermedades que pueden ser agudas y vemos al paciente de una forma integral. Ok. Le doy un ejemplo. Porque a veces las personas
a veces me escriben y me preguntan, ¿debería haber un médico general? ¿Debería haber un médico internista? Por lo general, siempre deciden ir donde el especialista y les doy, tienen su derecho a hacerlo. Si alguien tiene, por ejemplo, sin ninguna comorbilidad, alguien de 35 años de edad dice, hoy llevo 3, 4 días con fiebre, tengo un poco de tos, no me siento bien, piensa que necesariamente un caso así debería de ir a un internista o se podría ver en un nivel menor. ¿Qué piensa? Depende de la complejidad. Definitivamente hay cosas que son de fácil diagnóstico y hay algunos casos que son un poco más complejos. Entonces es prudente cuando uno no puede con un caso referirlo a alguien que de repente pueda tener más experiencia en ese caso. Totalmente. Y a veces me sucede desde el punto de vista de la medicina general. Muchas veces en el lugar donde yo estoy llegan pacientes muy complejos, con muchas enfermedades, muchos medicamentos y genuinamente algunas cosas definitivamente se salen por completo del área de la medicina general y es importante que los vea un internista y que luego el internista decida si necesita ver a otras especialidades, pero a veces no saben con quién ir. Y me imagino que también puede suceder en la consulta de medicina interna, que tal vez algo no necesariamente de medicina interna llegue, o tal vez algo que es de mucha mayor complejidad llegue, pero no sé cuál ha sido su experiencia con eso. Sí, ocurre mucho definitivamente. Lastimosamente, nuestro sistema de salud no tiene la cantidad necesaria de médicos para atender las necesidades de la población. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como te digo, manejar lo que uno maneja, manejarlo bien. Y lo que vos no puedes manejar bien, pues buscar o referir al paciente donde sí pueda recibir la mejor atención. Porque podemos tener casos que pueden ser fáciles y que a veces uno los puede solventar, pero muchas veces hay casos que se pueden salir de tus manos. Y definitivamente la importancia de no jugar a ser héroes. O sea, si yo reconozco algo que se sale de mi área, que no puedo hacer, tengo que mandarlo donde alguien que sí sepa para parte de lo que vemos de los juramento hipocrático y todo eso es no hacer daño al paciente, no hacer daño queriendo yo ser un todólogo, queriendo manejar todo. No sé qué piensas sobre eso. Sí, definitivamente eso habla mucho de la ética del médico. Quedarte con un paciente con el cual vos no lo puedes manejar no es ético. Entonces definitivamente zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Claro. El internista mira las cosas del internista, el cirujano mira las cosas del cirujano y así es como debe ser. Y para las personas que nos ven, ¿qué tipo de enfermedades, qué tipo de seguimientos, cuándo alguien debería de buscar un internista? En general, ¿qué es el pan diario para un internista? Bueno, sí, básicamente las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, definitivamente es el pan de la consulta y también de las emergencias porque son usualmente las que dan complicaciones que vemos tanto en emergencia y posteriormente en la consulta. Ok. Y desde el punto de vista de alguien, si yo fuera un estudiante de primer, segundo año, si usted pudiera hablar con Alan del primer año o antes de entrar a medicina, ¿piensa que todavía estaría inclinado? Le diría, sí, hacete internista, me gusta mucho lo que hago. ¿Qué lleva a que a alguien le gustaría sacar esta especialidad? Yo creo que, por ejemplo, en el pregrado, decidir tu especialidad en primero o segundo año es bien difícil. Porque realmente no sabe a esa altura de la carrera qué es ser médico, de hecho. Entonces, básicamente, si yo pudiera hablar con Alan de ese tiempo, le diría que rote por todos los servicios y que aprenda lo más que pueda. Que no vaya predispuesto a que algo no le guste y que le guste. Y en donde más se sienta cómodo, en donde él mire, que se mire haciendo eso el resto de su vida, ahí se queda. Porque eso es importante, ¿verdad? Yo decidí mi especialidad hasta que terminé mi servicio social, decidí voy a ser internista. Entonces, ¿qué pensé yo? Yo dije, ¿qué me miro haciendo yo el resto de mi vida? Me miro en una sala de operaciones, me miro en una consulta externa, me miro administrando un hospital, porque todos los caminos son válidos. Claro. Entonces, básicamente eso, que aproveche las oportunidades y que aprenda lo más que pueda y que se desenvuelva en todos los campos. Y que si le dan la oportunidad de aprender a hacer un procedimiento, correcto, que se meta. Así es. Y si no lo sabe, ¿qué podría decir? Si usted como especialista le dice, doctor Asfura,
¿alguna vez ha puesto un tubo de tórax usted? ¿Quiere ponerlo? Y si yo le dijera, doctor, la verdad es que no sé. ¿Cuál sería una mejor respuesta para uno como estudiante contestar en esa situación? Uno como estudiante que básicamente uno dice, doctor, lo hago si usted me supervisa, porque así debe ser el pregrado, ¿verdad? Y cuando uno es estudiante, uno siempre tiene que llevar la guía de alguien que está arriba de uno. Claro. Entonces, definitivamente, siempre mostrar buena actitud ante los procedimientos y ante la medicina en general. ¿Diría usted que hay un componente de que, porque a veces juzgamos de, pucha, ¿cómo no vas a ver esto en sexto año? Yo sabía eso en quinto año. Ser integral, Sí. hacer todo eso. Ok. Y una pregunta que tal vez muchos desconocen en cuanto a la formación médica en nuestro país. Y usted mencionó algo importante con los caminos. Si yo quiero ser administrador de un hospital, me voy por esta rama. Si yo quiero quedarme como médico general, hago esto. Si quiero una maestría aquí, me hago esto. ¿Cómo se gradúa uno como médico internista? Bueno, vos terminas tu pregrado y luego sigues, difícil decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a tomar? Entonces, básicamente, puedes irte por una de las 4 principales ramas y una de esas es medicina interna y puedes buscar las opciones que tenés disponibles según tus posibilidades de aplicar algún programa de especialidad, sea dentro de Honduras o fuera de Honduras. ¿Y en Honduras cuánto tiempo dura la especialidad? Sí, las especialidades médicas en Honduras, la mayoría dura 3 años. Usualmente son pocas especialidades que duran 4, pero la mayoría duran 3 años. Medicina interna dura 3 años. Dura 3 años, ok. ¿Ha habido mucha diferencia entre su experiencia de residente a pasar a ser ya el especialista? Sí, definitivamente sí hay diferencia, más que todo la responsabilidad. El médico especialista siempre es el responsable. Y cuando uno está en la residencia, uno está, por decirlo, como un poco más protegido, porque siempre está bajo la supervisión de alguien. De alguien. Y ya cuando sos el médico especialista, pues vos sos el médico tratante y el responsable de tu paciente o de la guardia o de la sala de hospitalización, donde vos te estés desenvolviendo en tu trabajo. Me imagino que la parte de educación también es importante. No sé si usted en su día a día le toca trabajar con residentes, con estudiantes, si usted da clases, enseña. Mira, es que eso es lo bonito de la medicina, que aprendes siempre, siempre. La vida en la medicina es un aprendizaje continuo. Y cuando uno es residente, uno tiene tantos maestros que te dan el ejemplo de la enseñanza. Entonces es inevitable que vos estés con alguien y no le querrás enseñar a esa persona. Entonces, definitivamente sí, aquel médico que enseña también aprende 2 veces. Definitivamente, y eso es una parte muy bonita de la medicina. Okay. ¿Usted se ve más adelante, por ejemplo, siendo docente? Sí he querido ser docente, de hecho. La verdad que sí, siempre. De repente hay diferentes formas de enseñar, ¿verdad? Claro. No solo en un aula de clase, Claro. sino que el paciente, junto con el paciente y el estudiante de medicina, hay mucho aprendizaje. Entonces, a veces estoy en una sala de hospitalización y hay algunos estudiantes y empezamos con las preguntas. Y eso es como un reto para ellos, ¿verdad? Y ya luego, bueno, no lo saben, no hay problema, pero mañana sí lo tienen que saber, porque el aprendizaje es diario, definitivamente, y eso, cuando un estudiante pasa por tu sala o pasa por tu consulta y ha aprendido mucho, el agradecimiento de ellos hacia sus maestros realmente es muy grato. Y con ese mismo punto de enseñanza, ¿usted diría que es importante la educación a nuestros pacientes en la consulta? Definitivamente sí es demasiado importante y es uno de los puntos vitales de la consulta. Y no solo en medicina interna, sino que también en las demás especialidades, porque nosotros como médicos somos encargados de educar a nuestro paciente. ¿Ok? Si a nosotros nos tomó tanto tiempo llegar a ser médicos y tener el conocimiento, también el paciente hay que dedicarle tiempo para que él entienda sus propias enfermedades. Claro. ¿Ok? ¿Y qué le diría usted a un paciente? Digamos, yo sé que tengo cita el otro martes y voy a tener seguimiento de diabetes. Yo como paciente, ¿cómo podría prepararme mejor para esa consulta? ¿Debería de tener una lista de lo que estoy tomando? ¿Debería llevar una lista ya de preguntas que me gustaría aclarar con el médico? ¿Cómo puedo optimizar yo mi tiempo como paciente
digamos, si el internista que me pudiera ver en un minuto, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que yo pueda interrogar? Bueno, esa en un minuto es bien difícil. Definitivamente cuando uno está en una consulta, hay varios casos, ¿verdad? Puede ser un paciente con un diagnóstico reciente o puede ser un paciente que ya conoce su diagnóstico. Los enfoques son diferentes. Cuando un paciente llega por primera vez y es diabético, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, la consulta no puede ser corta, porque uno tiene que empezar en ese momento a educar al paciente. Porque tratar a un paciente no solo es indicar un medicamento, sino que también explicarle las cosas que tienen que cambiar en su estilo de vida, el conocimiento que tiene que tener sobre su enfermedad, cómo se debe tomar el medicamento, porque dentro de las opciones hay muchas. Si puede presentar algún efecto adverso el medicamento, eso también lo tiene que presentar, lo tiene que saber el paciente. Entonces, en un minuto es bien difícil, pero definitivamente lo mejor que puede hacer el paciente es conocer su enfermedad, conocer su tratamiento y ver qué es lo que le está funcionando y qué no. ¿Y alguna vez le ha pasado que llega un paciente, usted le pregunta, ¿padece alguna enfermedad? No. ¿Toma pastillas para algo? Ah, irbesartán, metformina, otra azulita que me dijeron que es para el corazón. Sí. ¿Se mira o solo es meme en redes sociales? No es para nada meme, no es para nada meme. De verdad que ocurre mucho. Y pues, tu ejemplo, ¿verdad? ¿Y usted padece de algo? No. Ok, ¿toma algo? Sí, tomo la enalapril. Es un medicamento para la presión. Y no me dijo que no tomaba. O a veces te dicen así como que, una vez a mí me dijeron que yo era diabético. Ajá. Una vez me dijeron que yo era diabético. Pero yo no tengo diabetes, doctor. Solo estuve tomando el medicamento, pero yo no tengo eso. Y bueno, llegan descompensados. Usualmente son los pacientes que llegan descompensados. O algo muy común es que abandonan los tratamientos. Sí. Lo que yo veo mucho en consulta es, ¿qué le dijeron? Porque tal vez ya los vieron en alguna otra clínica. Me dijeron que tengo hipertensión arterial. O me dijeron que padezco de hígado graso y me dieron un medicamento para el colesterol y triglicéridos. Ah, ok. ¿Y qué es lo que está tomando? Miren, no la ando. Yo, ¿sabe cómo se llama la dosis? No, pero es una pastilla azul. Usted la tiene que conocer. ¿Qué piensa de eso? Sí, definitivamente. Bueno, voy a compartir mi experiencia con eso porque es algo bien, muy común. Yo me gano mucho la confianza de mis pacientes. Entonces yo les digo, te voy a jalar las orejas. Y ya les explico, bueno, para la próxima va a tomar una fotografía o la va a anotar en un papel. Y su tarea es aprenderse las medicinas. Entonces eso es parte de la educación que vos le das al paciente, ¿verdad? Claro. No solo dejarlo a la deriva, sino que decirle, bueno, es importante que cuando usted visite a otro médico, usted diga, yo tomo tal medicamento. ¿Ok? Eso definitivamente ocurre mucho y sí es como parte de tu entrenamiento como médico, intentar de que el paciente conozca sus medicamentos. Ok. Y en las emergencias, porque usted dijo que está dando consulta, también está en áreas de hospitalización y emergencias. Le doy un ejemplo con infartos. ¿Qué tan común es ver a un paciente que se descompense y que rápidamente, en segundos, su corazón se detenga? ¿Es común? Sí, puede ocurrir. Definitivamente a veces uno está con un paciente, el paciente está estable y de repente se descompensa de un momento a otro. Porque los pacientes, usualmente los hospitalizados igual, son dinámicos. En un momento están bien y de repente se pueden descompensar. O sea, sí puede ocurrir bastante. Uno como personal de salud, pues uno técnicamente está entrenado para reconocer algunas cosas. Pero digamos que a alguien le pasa en su hogar. Su papá empieza con dolor en el pecho, se desploma, no está respondiendo. ¿Piensa usted que aprender RCP, aprender reanimación cardiopulmonar, debería ser algo básico que se enseñe en nuestras escuelas o en algún punto? ¿Debería realmente todo el mundo saber eso o debería ser solo el personal de salud? Definitivamente, entre más preparada está una población, es mucho mejor para todos. Porque de repente ese momento sí puede hacer la diferencia y puede salvar una vida. ¿Y mira usted alguna diferencia entre, digamos, un paciente así, ese mismo escenario, complicándose? ¿Habría algún cambio en la probabilidad que esa persona sobreviva
entre si se inició RCP antes en lo que venía en el camino, en una ambulancia o lo que sea, o hasta el momento en que llega al hospital, realmente cambia en factor tiempo? Sí, definitivamente. Cuando uno da la resucitación cardiopulmonar, las compresiones es de lo principal. Y sí, así sí puede haber una diferencia entre más pronto uno aborda la complicación, el paciente tiene más probabilidades de poder salir de esa situación. Cuando yo seguí en la carrera, antes de entrar al internado, nos recomendaron, deberían de sacar su curso en soporte vital básico, RCP oficial, para prepararse. Pero no fue algo obligatorio. Me gustó mucho de otra de las universidades con las que yo compartía el hospital internado, que para ellos sí era obligatorio sacar su curso, tener su certificado oficial antes del internado. ¿Piensa usted que de cierta manera, o comparte mi opinión, que dentro de las facultades esto se debería empezar a enseñar incluso desde primer año? Debe ser necesario. De hecho, muchas veces algunos llegan a aprender hasta el momento que están con el paciente, que no es la forma óptima de aprenderlo. Pero sí, definitivamente las facultades deberían de implementar el RCP básico en los estudiantes de pregrado y desde temprano. Y en la actualidad, por ejemplo, ahorita los que están aplicando a la especialidad médica en Honduras, no sé desde hace cuánto lleva siendo un requisito, lo desconozco, pero un amigo recientemente acaba de sacar sus certificados y me decía, para algunas especialidades incluso no solo tienen que saber RCP básico, soporte vital básico, sino que tienen que tener su certificado avanzado, que es algo que no se escuchaba antes. ¿Qué piensa usted sobre esto? Definitivamente es necesario. Tanto el básico para los médicos generales, el avanzado si tenés más afinidad, incluso hay enfocados en pediatría. Está bien que sea definitivamente un requisito. Y si usted es médico o estudiante, le invito también a que se certifique por el hecho de tener el conocimiento y saber cómo actuar ante esas situaciones. Creo que en el país ahorita hay quizás solo 2 o 3 lugares donde uno se puede certificar según la Academia Americana del Corazón, la American Heart Association, para obtener uno su certificado. Y lo que me gusta personalmente es que eso se tiene que renovar cada 2 años. Sí. Es un poco tedioso porque hay que estarlo renovando, pero de cierta manera también nos aseguramos que estemos en constante actualización. Correcto. Y quiero aprovechar para agradecer al Centro de Entrenamiento Médico Avanzado ACEMA, que ellos dan este tipo de cursos y ellos están patrocinando este podcast y este episodio para que hablemos de cómo, como personal de salud, como personal no médico, gente común y corriente en la población, yo como sociedad civil, saber cómo actuar ante emergencias, porque como usted decía, es importante que no solo el médico sepa cómo actuar en una emergencia, sino en cualquier lugar. Si usted le pudiera dar una última recomendación, me gustaría 3 recomendaciones de su parte. La primera es para la población general. ¿Qué les diría de cuándo debería de ir donde un internista, cuándo debería de ir a una emergencia? Ok. La mejor medicina siempre es la preventiva. ¿Ok? Siempre es importante conocer sus enfermedades y darle seguimiento, no ignorarlas. Cuando usted está en una complicación médica, es justamente eso, es más complicado. Entonces, mi recomendación es que si usted padece alguna enfermedad, que visite a su médico de confianza y que no ignore lo que su cuerpo le está diciendo. Okay. Entonces, cuando ir a una emergencia, definitivamente, lo digo mucho con mis pacientes, espero no volverlo a ver aquí, pero definitivamente si el paciente no se encuentra bien o siente que algo no está bien de un momento a otro, no perder el tiempo y buscar la atención médica lo más pronto posible. En su caso, si la gente quisiera buscar al doctor Alan Díaz, que sea su internista, su médico de cabecera, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Dónde lo pueden buscar? ¿Qué servicios ofrece? Sí, claro. Me pueden encontrar en la clínica médica Fe y Esperanza, en San Pedro Sula, y también en el Orbit Medical Center, aquí mismo también dentro de la ciudad. Y pues les puedo ayudar con sus enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades de la tiroides. Realmente nuestro campo es bastante amplio. Definitivamente son bienvenidos a mi consulta y estamos a la orden. Perfecto. Y a veces la gente también confunde el punto de edad.
¿De qué edad en adelante los veo en internista? ¿Puede un Desde los internista ver a 18 alguien años. si le llega alguien de 15 años, 14 años? No es ético de mi parte ver a un paciente de 15 años, aunque yo sepa algunas cosas, lo mejor es que lo mire un pediatra. Ok, 18 años en De adelante. 18 años en adelante, bienvenidos a mi consulta. Perfecto. Recomendación a estudiantes de medicina. La recomendación para los estudiantes de medicina, básicamente, que aprovechen. Algo que yo les digo bastante a mis internos es que ustedes van a aprender medicina interna. Si ya estás en internado, este es tu último escalón. Ya luego nadie te va a enseñar medicina interna hasta que entres a un programa de especialidad. Entonces, básicamente es que aprovechen. Muchas veces tenemos maestros que son demasiado en conocimiento y que podemos aprender tanto de ellos y los desaprovechamos por X o Y razón. Entonces, aprovechen el momento, aprendan lo más que puedan, desarrollen todas sus habilidades, desarrollen también el buen trato hacia los pacientes, porque eso también se aprende. Claro. Y solo lo aprendes ahí, entonces aprovechar básicamente todo ese momento. Y un consejo a los colegas que están cursando o acaban de entrar o están próximos a entrar a la especialidad de medicina interna. Que le den con todo, que le den con todo. Definitivamente un programa de especialidad tiene muchas complejidades, tanto dentro de los programas como personales que puede llevar cualquier persona. Pero mi consejo es que igual aprendan y que vayan con la mejor actitud. Siempre aprender, porque todos los días es un aprendizaje. Medicina es aprendizaje diario. Entonces mi consejo es que vayan con la mejor actitud y que le den con todo. Súper bien. ¿Recuerda la primera vez que participó en el cuidado médico de un paciente y lamentablemente el paciente falleció? Sí, yo creo que todo estudiante de medicina probablemente tiene el recuerdo de eso. En mi caso, yo estaba en 5º año y ni siquiera era mi paciente, estábamos en el pase de la visita médica y un paciente entró en parada cardiorrespiratoria. Entonces, nos tocó asistir al RCP. Entonces, el paciente no salió y en ese momento que me vi involucrado en la resucitación y que no haya ocurrido y que haya fallecido y era el primer paciente que yo conocí, definitivamente sí marcó como un punto o es algo que está definitivamente en mi memoria. Al inicio es complicado porque de repente uno no está acostumbrado cuando está en la carrera a presenciar ese tipo de sucesos, pero sí es un recuerdo que siempre está y yo creo que nunca lo voy a olvidar y creo que todos los médicos en algún momento recuerdan ese momento. Sí, totalmente, creo que comparto el mismo sentir. Y a veces, porque lo he escuchado de personas que no son parte del área médica que comentan, fijo, es súper fácil para los médicos, miran muerte todos los días, es una muerte más, una muerte menos. Pero personalmente yo pienso que no es así. Yo puedo recordar a la mayoría, si no es que a todos los pacientes en los que he estado involucrado, tener que dar RCP y fallecen. Y creo que de cierta manera uno va aprendiendo cómo lidiar con los sentimientos, pero no es algo fácil. Y a veces las personas tienen la percepción de que para los médicos solo es algo más y ya pasó. Sí, definitivamente. Bueno, en medicina interna ocurre mucho los fallecimientos porque usualmente son personas que están al final de la vida. Es un destino que es inevitable, definitivamente, y es algo que de repente hay que hacer entender tanto a los familiares como a los pacientes porque la forma en cómo muere alguien también es importante. Claro. Y los últimos días, la calidad que puede tener el paciente también es importante. Muchas veces recibimos pacientes que ya sabemos el pronóstico desde que los ingresamos o desde que los estamos viendo y es momento como de empezar a preparar a la familia, siempre dando toda la información pertinente respecto al caso del paciente y que ellos sientan y que el paciente también sienta que se le está dando una atención de calidad y que sientan que va enfocada a que tenga un momento que no sea tan desagradable, porque hay cosas definitivamente es inevitable, la muerte Claro. es inevitable. Entonces lo mejor que podemos hacer definitivamente es estar ahí y saber cuándo y cuándo no.
A veces, y ese tema es importante porque, digamos, a veces llegan pacientes muy, muy, muy descompensados. Como usted dice, uno sabe que se va a hacer todo, pero hay altas probabilidades, altísimas de que fallezcan. Y creo que nunca hay una manera fácil de hablar con el paciente o con su familiar sobre lo que está pasando. Y creo que uno de los temas más importantes que se debería hablar es si se llega a detener el corazón de su mamá. Darle nuestra perspectiva. Médicamente quizás pensamos no se debería dar RCP y respetar que, porque no se va a cambiar el desenlace. Puede regresar el corazoncito, pero sigue estando muy enferma. Y a veces las personas piensan como familiar, pero si yo digo que no le den RCP, no le estoy fallando como familiar al no querer hacer todo por mi familiar. Pienso que es un tema un poco difícil, pero ¿qué piensa? Bueno, dentro de la medicina existe algo que se llama derecho a autonomía, que es parte de los 3 ejes principales de la ética médica. Uno como médico, uno es médico y uno no está para juzgar nunca a un paciente ni a un familiar. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? La mejor forma es darle las herramientas al paciente, que es el principal involucrado si está dentro de las condiciones, o al familiar si la decisión va a depender del familiar. Explicarle bien las posibilidades, los beneficios que podría tener o no podría tener. Y educarlos. Una vez ellos tomen una decisión, respetar esa decisión. Claro. Porque eso es parte de la ética médica, respetar el derecho de autonomía del paciente. Con eso mismo de respetar el derecho del paciente, a veces nos pasa en la consulta que llega alguien, digamos, le pidieron alguna tomografía por dolor de cabeza, digamos, y se dan cuenta que tal vez tiene un tumor, por decir así, o siempre hay escenarios donde uno tiene que dar malas noticias. Y a veces el familiar te dice, doctor, pero no le diga a mi familiar. Y yo pienso que eso es difícil porque el paciente es el que está cursando todo esto. Correcto. ¿Cómo se abordan esas situaciones? Ahí sí entramos a un punto de conflicto con mi persona porque yo como médico siempre voy a respetar el derecho a autonomía, siempre. Y el paciente tiene el derecho de saber su diagnóstico y su pronóstico, porque en base a eso, dentro del mismo derecho de autonomía, él decide su tratamiento, ¿ok? Pero aquí ocurre una situación que es una situación cultural, porque lo que me acabas de decir es súper común. Sí. Que no le quieran decir el diagnóstico al paciente, para mí, en lo personal, no es correcto. Sí me he visto envuelto en situaciones en los que yo les tengo que explicar a los familiares, el paciente tiene que saber su diagnóstico. Entonces, mire, aquí un consejo para los médicos es que siempre respeten el derecho de autonomía del paciente. Y dentro de ese derecho está que el paciente conozca su patología para que él tenga la oportunidad de decidir si va a tomar un tratamiento o no. Creo que cuando me estaba preparando para unos exámenes que tomé, nos enseñaron una metodología para dar malas noticias. Y la pueden buscar, es una mnemotecnia en inglés que se llama SPIKES. Y la S era de situación, asegurarnos de hacerlo en un lugar controlado, no hacerlo en público con otros pacientes, otros familiares. Preguntar qué sabe el paciente, qué sabe hasta ahora. Y una de las preguntas importantes era, don Roberto, usted sabe por qué está aquí, ya te expliqué todo. ¿Qué tanto quiere saber usted sobre su enfermedad? Creo que uno puede hacer esa invitación para saber. Y si el paciente te dice, realmente, doctor, prefiero que se entienda con mi familia. A mí me da igual lo que sea, solo, si quiere no me diga, solo hable con mi familia. Creo que ahí cambia el escenario, ¿cierto? Sí, ahí cambia. Pero usualmente no es así. Usualmente el paciente quiere saber qué es lo que tiene y cuáles son sus opciones. Usualmente. Y definitivamente respetar que el paciente es el que tiene esa decisión final. Así es. Okay. Mientras estabas en la especialidad aquí en San Pedro Sula, algo nuevo que yo como médico general he estado aprendiendo por mi cuenta es ultrasonido en el punto de atención. En el lugar donde trabajo tenemos maquinitas portátiles de ultrasonido y ayuda mucho en la emergencia, pero es algo en lo que realmente nunca me enseñaron en la carrera y tal vez en otros países, Europa, Estados Unidos, desde que son estudiantes de medicina lo aprenden.
sé que eso es una innovación en el posgrado de medicina interna aquí en San Pedro Sula. ¿Qué opina de tener esa herramienta más? Pues mira, realmente el ultrasonido a pie de cama es una maravilla. Así. La medicina siempre está en constante evolución, siempre hay algo nuevo que aprender y siempre hay cosas que te facilitan. Por ejemplo, el ultrasonido a pie de cama te responde, te hace una pregunta y la respuesta es sí o no. Es para responder algo preciso en ese momento. Puntual. Puntual. Porque de repente puede decir que están haciendo ultrasonido, ¿de qué están hablando? No es como ultrasonido como los que hacen una especialidad en imagen, que se especializan en eso, sino que es para tomar decisiones. Tenés un paciente taquipnéico, vos le empezás a hacer el ultrasonido de pulmón y hay signos que son sugestivos, por ejemplo, de falla cardíaca, de derrame pleural, de neumotórax, y en base a eso vos podés tomar una decisión. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Cuando yo era R2, tuvimos una paciente que venía chocada, presión inaudible, venía disneica. Le hicimos un electrocardiograma, encontramos un patrón de McKim-White y le hicimos ultrasonido a pie de cama y encontramos datos sugestivos de tromboembolia pulmonar. Como venía chocada, eso ya es una tromboembolia pulmonar de alto riesgo. Le tocó trombolisis. La trombolizamos y en cuestión de 1 hora la paciente estaba recuperando presión. Wow. Le fue excelente. Pudimos hacer un diagnóstico a pie de cama y la paciente posteriormente se fue de egreso. Les voy a dar un ejemplo práctico que me pasó a mí. Llega un paciente, tiene una sonda Foley porque padece de la próstata. Dice que no ha estado orinando las últimas 24 horas. Realmente no se quejaba de dolor ni fiebre, solo llegó porque les dijeron que probablemente estaba con falla de los riñones. Creatinina alta. En sangre parece que los riñones están fallando. Y uno pensaría, no está orinando, creatinina alta, tiene una Foley, no se está quejando de dolor ni nada. Probablemente esos riñones se estén apagando y tal vez vaya a necesitar diálisis. Me dio por curiosidad ponerle el ultrasonido para ver la vejiga. Y vi que la sonda no estaba bien puesta, no estaba puesta donde debería estar. Hay cosas que uno realmente clínicamente uno las va haciendo antes, pero por curiosidad lo vi y es como una vejiga súper distendida. Arreglemos la Foley, se drena y listo. El paciente no ocupaba diálisis, no estaba en... Sí, definitivamente. Entonces hay muchas cosas que se contestan, pero es algo relativamente nuevo en nuestro país. ¿Debería de estarse enseñando en todos lados? Definitivamente, bueno, unos lo miran como el nuevo estetoscopio, ¿verdad? Realmente para pulmón y para el abordaje del choque, que es en lo que más lo utilizamos en las emergencias, sí tiene una alta sensibilidad y también especificidad. Entonces, definitivamente es algo que hay que ir trabajando y practicando. Porque, o sea, el objetivo es cada vez ser mejores médicos para nuestra población. Y sin descuidar un buen examen físico e historia clínica. Claro, siempre tiene que ir de la mano la revisión del paciente, la historia clínica, el examen físico, el interrogatorio, siempre es lo principal. Las demás herramientas están para ayudar y dar una respuesta, pero definitivamente siempre la historia clínica tiene que ir primero en todos los pacientes. Súper bien. Entonces, gracias a todos por haber visualizado este podcast. Recuerden, lo más importante es saber qué hacer en casa, cuándo acudir a una emergencia y la importancia que un solo minuto puede cambiar vidas. Agradecemos al doctor Alan Díaz por compartir con nosotros el día de hoy. Doctor Alan, un último mensaje a los que están viendo este video. Pues siempre cuiden su salud, apréndanse el nombre de sus medicinas, visiten a su médico y cuando su cuerpo les diga que algo no está bien, busquen siempre atención médica. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio.